Yo soy Monse Conté y esto es Los Theater Kids, en donde no se necesita tener el protagónico para brillar. Los Theater Kids, el podcast. Hola Theater Kids del mundo, yo soy Monse Conté y en este episodio les traigo un invitado que me emociona profundamente, porque este podcast no solamente es sobre actuar, sino lo que ocurre en la vida afuera cuando no estás en el escenario. Hoy nos visita Mario Cortés, originario de Chihuahua, Chihuahua. Es actor, director, maestro, creador, pero sobre todo, Theater Kid de corazón. Así que ponte cómodo, prepara tu té de limón con jengibre, porque ya comenzó Los Theater Kids. Los Theater Kids, el podcast. ¡Mario Cortés! ¡Bravo! Un aplauso, por favor. Mario, qué gusto. De verdad no mides, en serio no mides lo muy feliz y lo muy emocionada que estoy que estés aquí. Oye, En este podcast. muchas gracias a ti por invitarme y gracias a todos los Theater Kids. Saludos a todos, muy feliz de estar acá. Mario, yo tengo muchas preguntas. Bueno, Muchas preguntas que siento que muchos de nosotros tenemos y que eres la persona indicada para contestarnos. Entonces, ¿estás listo para estoy listo. todo espero- lo que te voy a preguntar? Espero dar buenas respuestas. Ok, bueno, para empezar yo quiero preguntarte, porque tú eres originario de Chihuahua. Orgullosamente. ¿Cómo fue que llegaste a la Ciudad de México? Bueno, eso fue hace poquito más de 20 años. Yo llegué a la ciudad, pues igual que todos, con un sueño, con mi cajita de queso Chihuahua y con un sueño, ¿no? Yo quería actuar, quería estar en los escenarios y quería hacer teatro musical acá. Tuve la fortuna de estudiar teatro musical, pero una vez que terminé, pues el único lugar para mí donde se podía hacer eso, pues era aquí en la Ciudad de México. Sí, como si fuera el Nueva York de Exactamente. nosotros. Exactamente, era donde estaban los grandes musicales y estaban las grandes producciones, así que ¿Y cómo fue que te diste cuenta que te gustaba el teatro? O sea, ¿cuándo fue el momento en el que te sentaste y dijiste, ¿qué es este mundo? Y que aparte te diste cuenta que eso también estaba aquí en la ciudad, porque yo me imagino que no era como ahorita que ves Instagram y ves no, hombre, la no. producción está aquí, ahorita aquí. en otro Nada, país. nada, no había nada. O sea, yo en los 90s, que fue cuando me di cuenta que me gustaba el teatro musical, fue porque mi mamá me llevó al teatro. En Chihuahua tenemos un teatro maravilloso, que es el Teatro Los Héroes, y de repente iban obras de gira. Y me acuerdo perfectamente estar sentado en la butaca y cómo se abría el telón. Y me acuerdo de la obra y todo. Esto fue hace muchos, muchos años. ¿Cuántos años tenías? Debo haber tenido como 6 o 7 años. Guau. Y fue una producción que venía de la Ciudad de México, de Barnum. Y estaba estelarizada, Barnum el musical, Ajá. porque para los jóvenes, antes de The Greatest Showman, Sí. fue Barnum. ¡Qué el Psycho locura! alemán. Y estaba estelarizada por Héctor Bonilla, salía Lupita Sandoval, Ari Telch, Susana Zabaleta, un gran elenco. Y Y ahí dijiste, yo quiero hacer esto toda mi vida. yo sabía que algo me había movido, Ok. pero era muy chiquito para saber qué. Bastantito tiempo después fue la producción original de Don Morris Gilbert de Qué Plantón, Órale. con Lolita Cortés, con Susana Zabaleta, con un gran elenco. Y ahí sí, y te puedo decir que dije, esto es lo que quiero. Me encanta. Es que guau. Guau. Y, Sí. o sea, ¿y dirías que esa fue la obra que te marcó? ¿O cuál Sí, sería esa? yo creo que esas dos que te digo, Barnum, Qué Plantón, porque me acuerdo que vendían el cassette, un cassette. Un cassette, Ari. Un cassette. Bueno, escuchaba yo la música y qué bárbaro, o sea, lo escuchaba como loco y era un cassette y lo volteaba. No sé qué habrá sido ese cassette, yo creo que lo perdí, me lo sé de memoria. Y después, en la tele empezaron a salir anuncios para Cats. Órale. La producción mexicana de Cats, estelarizada por María del Sol y Manuel Andeta, un gran elenco, y salían en la tele, y yo debía estar en secundaria en Chihuahua, y yo veía esos comerciales. Es que no lo puedo creer. No, de veras, es que piensa que no había manera de ver No. esto, no había manera. Pues no. Y salía en la tele, en el canal, en Televisa, y de pronto ver fragmentos de una obra tan espectacular, puede o no gustarte Cats, pero Sí. era espectacular. Y yo quería, yo soy un tipo con mucha y muy buena suerte, siempre lo he dicho, y yo quería ver Cats, pero venir a la Ciudad de México pues no era una opción en aquel entonces. Y afortunadamente
nació un primo mío en la ciudad de Monterrey en 1990. Y ese fin de semana fuimos a conocer al muchacho, un saludo a mi primo José. Y ese fin de semana se estaba presentando la gira de Cats el musical en el Teatro Luis Elizondo del TEC de Monterrey. Y fuimos. O sea, Wow. qué bueno que nació mi primo, pero fuimos a ver Cats. Digo, qué padre el primo, pero... Muchos saludos a mi primo, pero gracias a eso fuimos a ver Cats y para mí fue, o sea, imagínate, fue un sueño hecho realidad. Sí. Porque también compré el cassette. antes de ir a ver la obra compré el cassette. Ese ya lo vendían en alguna tienda en Chihuahua, me lo regaló mi mamá. Me lo sabía de memoria. Entonces, de pronto, todo lo que yo me había imaginado, gracias a los comerciales que había, lo vi. Viste. Uf, no, o sea... ¿Y tu wow. mamá, o sea, qué acercamiento tiene con el teatro? ¿O fue así de que, ay, está esta obra, voy a llevar a mi hijo a ver si le gusta? Nada, o sea, mi mamá Wow. y toda mi familia son gente comerciantes, tienen ranchos, hacen cosas de campo y nada tienen que ver con el mundo del espectáculo. Entonces, justo esa es una conversación que tuve con ella. Yo le dije, así como tenemos amigos que son religiosos, monjas, padres, etcétera, que ellos dicen que tienen el llamado, ¿Sí? yo les digo, eso es lo que yo siento. Porque no hay, o sea, no tengo otra influencia de ningún otro lugar. Y yo de pronto, un niño en la ciudad de Chihuahua, en los 90s, de pronto dijo, me gustan los musicales. Entonces yo así lo veo y creo que es un llamado. Entonces, y mi mamá le agradezco porque me ha apoyado toda la vida, hasta ahora que ya soy un señor, un theater kid de cierta edad. Y aparte qué difícil que, digo, hay muchos prejuicios al respecto con los papás. Claro. Y digo, no quiero generalizar, pero quiero pensar que también en donde vives se aumenta más el prejuicio. Por Entonces, supuesto. que tu mamá te apoyara desde tan chiquito en Chihuahua. En Chihuahua y siendo un lugar donde efectivamente no era normal, ¿No? ¿sabes? Perseguir una carrera artística era muy poco común. Oye, me encanta. ¿Y tu mamá te llevó a la primera obra en la que estuviste? Sí. ¿Cuál fue? Mi primera ¿Cómo obra de llegaste teatro. ahí? Pues fíjate que mi mamá igual como que de pronto dijo, tengo un hijo que quiere cantar, que quiere actuar, ¿Y y ahora estamos qué? en Chihuahua, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y afortunadamente tengo la mejor amiga de mi mamá, la comadre, mi tía Marta, conoce a todo el mundo, y por supuesto platicaron de que yo quería ser artista o quería cantar, y mi tía conocía a Yolanda Manquero en Chihuahua, que tenía el taller de arte y habían hecho musicales, habían hecho José el Soñador, habían hecho varias cosas, y le platicó de mí. Y me llevaron a audicionar y me pusieron a hacer unas escalas y canté no me acuerdo qué. Y me dijeron, sí, pues tiene aptitudes, adelante. O sea, pásele. nunca habías tomado una clase. Nada, nunca. Fue tu nunca. primer acercamiento. Fue mi primer acercamiento, pero yo escuchaba música y musicales de los cassettes que te digo que yo tenía todo el tiempo y los imitaba. Ah, Entonces desarrollé un muy buen oído oído. musical. Así es. ¿Y en qué momento fue que llegaste a ese momento de estar haciendo shows y obras que dijiste, bueno, de esto puedo comer? Yo me acuerdo, viniendo de una familia que son gente de negocios, y Sí. todo es mucha estructura y todo es números y todo es, pues, negocio, ¿no? Yo dije, yo no sé si esto sea un negocio. Yo tengo que entender cómo esto puede ser un negocio. Y solito, esto no había manera de hacer tutoriales antes, porque no había YouTube. Había maneras como de investigar y tuve muy buenos maestros. Y me dijeron, el teatro sí puede ser un negocio, la cultura y el entretenimiento sí pueden ser un buen negocio, pero tienes que hacer números. Y yo, ¿Cómo? ¿qué? ¿Cómo números? Se supone que los artistas... ¿Cómo? Y tuve una muy buena maestra que me explicó cómo funcionaba. Ella dirigía cosas de cultura dentro. Yo hice la prepa, la secundaria y la prepa las hice en el TEC de Monterrey, en Chihuahua. Y esta maestra nos daba cálculo, no sé qué, pero al mismo tiempo ella Cálculo. lleva una cosa así. No he No utilizado estaba nunca. cálculo. No me acuerdo. Pero ella tenía, Rosa Marta se llama, ella tenía una vena artística muy prominente y ella me dijo, si tú quieres que esto sea un negocio, tienes que hacer que la gente venga o hacer que la gente invierta. O sea, básicamente me dio una clase muy básica de marketing, de Sí. hacer que la gente venga, compre un boleto o patrocinios. Ok.
Y con eso bastó para que yo pudiera entender o empezar a entender que si el Teatro Los Héroes, que tiene cerca de 2,000 butacas, y los puedo vender a tanta cantidad, entonces, ¿sabes? Como que... Empezaste a maquinar. Exactamente. Tú solucionaste. Así es. Dijiste, ¿de dónde voy a sacar dinero? Así es. Y eso fue lo que le expliqué a mi mamá. Y creo que mi mamá alcanzó a entender ¡Ay, qué bueno! con mi muy arcaica y muy básica explicación de cómo puede ser un negocio. Dijo, creo que hay que apoyar a este muchacho. ¡Qué valiente tu mamá! Sí. ¿A cuántos años fue esto? Pues eso tuvo que haber pasado antes de los 17. O sea, que mi hijo de 17 años me esté diciendo, te lo juro que es un negocio. Así es. Y que te dijera que sí. Pues no sé, a lo mejor actué muy bien. Confió, No sé. es el instinto maternal. Creo que sí. Entonces, tú estudiaste profesionalmente, ya después de que tomaste esta decisión que sí era un negocio, Sí. dijiste, vamos a estudiar. ¿En dónde estudiaste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Pues mira, la historia es que cuando terminé la prepa ahí en Chihuahua, mi abuelo siempre a los nietos nos daba la oportunidad de irnos un año a estudiar. Y así yo decidí ir a estudiar inglés. Pero dije, si voy a estudiar inglés, lo cual me va a ayudar mucho en lo que yo quiero dedicarme, Claro. voy a hacerlo en Inglaterra. Y me conseguí una escuela en la costa sur de Inglaterra. Entonces, es una historia bien padre porque yo llegué pensando que yo iba a Inglaterra, ¿no? Yo dije, voy a ver todos los musicales, pero resulta que estaba a 4 horas y media de Londres. Pero yo dije, a mí me parece que estoy por lo menos más cerca de cuando estaba yo en Chihuahua, de la meca del teatro musical en Europa. Entonces, yo iba a todas mis clases, siempre he sido medio ñoño, la verdad, y me fue muy bien. Y era una escuela para estudiantes internacionales, donde por supuesto te daban las materias en inglés y te regularizaban el inglés. Y es una escuela para regularizarte para entrar a las universidades británicas, ¿no? Ok. Entonces, en eso estaba y yo cumplí 18 años allá. Yo me fui cuando tenía 17 años y cuando cumplí 18 años, de regalo de cumpleaños, me hice el mejor regalo que me puedo hacer, que es ir al teatro. Sí. Y fui a ver la producción original de Fama, el musical. Ay, qué envidia. ¿Y qué te puedo decir? O sea, literal me cambió la vida una vez más ir al teatro, porque allá tú compras el programa de mano, que es una revista muy bien hecha, y aparte de venir toda la información del elenco, en esa en particular venía como un artículo de todas las escuelas de teatro musical más importantes que había en Inglaterra. Wow, espectacular. Y llegué a mi casa y dije, es esto es. Entonces, eso fue un fin de semana, llego el lunes yo súper temprano, voy con la persona que se encargaba de ayudar a los alumnos a buscar escuelas y demás, y le dije, mira, es esto. Y me dijo, 5, por favor. ¿sabes? Me da 2 de este. Me dijo, pero ¿cómo? Creo que para esto tienes que audicionar. Y yo, sí. Sí. Pues, bueno, vamos a escribirles. Y ella les escribió a todas y cada una de las que estaban. Wow. Y audicioné para la que fue mi primera escuela, que se llama Arts Educational de Londres. Y me dijo, pues mira, ya nos contestaron, tienes que preparar una canción y tienes que preparar un monólogo y pues tienes que irte a Londres a hacer esto. Y ya me dieron mi fecha. Estos finales de los 90s. Ok. O sea, esto fue en el... O sea, no había WhatsApp. No había WhatsApp, así dejémoslo, no hagamos cuentas. El caso es que preparo mi canción como Dios me da a entender, porque no había tenido clases de canto nunca, pero fui y me conseguí una partitura de This is the Moment, porque ya la había orejeado yo desde hace mucho. ¿Cómo conseguiste la partitura? Pues fui a una tiendita, a la que mi mamá le llama la tiendita de los horrores, porque era de teatro musical, de puros CDs y cosas, y decía que era la tiendita de los horrores porque salía muy caro todo. Pues sí. Y fui y me compré, vendían las partituras sueltas, y fui y me compré la partitura de This is the Moment, porque yo ya me la sabía y había escuchado desde no sé cuánto yo el CD. Entonces dije, bueno, pues esta me la sé. Era puro instinto. Yo no sabía, no había tomado una clase de canto. Sí, nadie te dijo cómo elegir, qué elegir. Nada, no tenía ni idea. Bendita ignorancia. Fui, compré eso y en una de mis clases, en esta escuela de alumnos internacionales, habíamos leído Julio César, Ok. de Wow. Shakespeare. Sí.
Y ahí venía el monólogo de Julio César. Y pues dije, pues y me aprendí ese. Insisto, sin tener idea de nada. O sea, una canción, tu monólogo, esto está aquí. Así es, instinto. Total que llega el día, yo era tan ignorante en ese momento que no tenía ni nervios. Yo dije, pues esto es lo que quiero, esto es lo que más quiero. Y ya esto estoy es lo que... preparado. Y fue todo el día de audición, nos trataron padrísimo y fue la primera vez que tomé o me enfrenté a una barra de ballet. Nunca había hecho eso, o sea, sabía bailar, sabía moverme, pero nunca me había metido yo a una clase de ballet. Chin. Y entonces yo dije, bueno, pues a ver qué están haciendo, ¿no? Sí. Y nos dicen, bueno, todos a la barra. Entonces yo estaba en una esquinita, en la barra, aferrado a la barra como si fuera no sé qué. Y dijeron, vamos a hacer tal cosa. Yo no entendía que estaban hablando, ahora sé que eran tantios. Y yo veía que todo el mundo empezaba a hacer así con el piecito. ¿Cómo? Y yo veía todos lo que estaban haciendo. Total que, y le hice muy fuerte en algún momento y me di con la esquinita. ¡No! El dedo chiquito del pie. Ay. Esto fue lo primero que sucedió en el día. Y me rompí el dedo chiquito. Ay, Mario, perdón. No, fue así de terrible lo estaba yo haciendo. Y luego había que improvisar y había total, y luego cantar. con tu dedo roto? Yo seguía, era tanta la emoción y la adrenalina que no me importó. Y seguí todo el día y al final te hacían una mini entrevista y yo pues soy mexicano y yo siempre he soñado con esto y ya. Se acabó Duró el día. todo el día él. Duró todo el día. Yo me acuerdo que llegamos como a las 8 o 9 de la mañana y salimos como a las 5 de la tarde. O sea, fue todo el día, nos dieron un break. Nos platicaban muchas cosas, eso también me acuerdo bien. Y ya al final, pues me regresé yo a mi casa. Y ya, no supe más. Pasaron, que habrá sido como 2 o 3 semanas o Ay, no me acuerdo. ¡Qué eternidad! Eternidad, porque aparte no hay dónde checar, no es como ahora que... Ay. Nada, no había dónde checar nada. El caso es que un día llegó una carta. Y el principio de la obra de fama se trata de las audiciones que hacen los chicos para entrar a la escuela. Y cuando termina el prólogo, reciben una carta y todos la leen y dicen, me quedé. Pues a mí me llegó un día la carta y decía que me ofrecían un espacio para empezar en el siguiente curso, ya en el siguiente semestre. Y nunca se me va a olvidar porque en ese momento estaba con el pie roto. Y lo leí y es de esas cosas que todavía atesoro y de repente me gusta recordarlo porque... ¿Ya tienes tu carta? Tengo la carta todavía de aceptación y entonces el siguiente paso fue decirle a mi mamá, decirle, oye, pues me quieren. Le pedí a la escuela que todavía me hicieran otra carta explicando por qué me querían. Y estamos hablando antes de que hubiera, antes de que quisieran latinos o que quisieran, ¿sabes? No habíamos latinos allá en aquel entonces o no estábamos en el candelero como ahora. Uh-huh. Entonces, bueno, le digo, mamá, ¿qué crees? Pues resulta que me quedé acá en la universidad. ¡Sorpresa! Y así fue como estudié. Yo estudié, después de ahí me fui a otra escuela que se llama Guildford School of Acting, que esta escuela ofrecía el Bachelor in Arts, que mi mamá me dijo, sí, pero necesito que tengas el equivalente a una licenciatura. Sí. Es un bachelor. Papelito habla. Papelito habla. Y me hice el transfer y terminé mi carrera en Guildford School of Acting. Ya hace unos cuantos años, pero fue una gran experiencia, la verdad. ¿Y qué te enseñaron? O sea, ¿cuál era como tu tira de materias que veías todos los días? Son 2 escuelas muy diferentes. Son de las top que hay en Inglaterra. Son 3 las top y yo estuve en esas 2. Arts Educational en ese entonces es donde fue Sarah Brightman, fue gente muy importante. Pero curiosamente se enfocan más en la danza. Okay. Por supuesto hay clases de voz y dicción, de actuación, pero como que su fuerte es la danza. Okay. Y te enseñan todos los tipos de danza, jazz, estilos particulares. Tuve muchos maestros que venían de Chicago, el musical, a darnos clases, de Brujas de Eastwick que venían a darnos clases, como en estilos. Wow. Fue muy interesante, pero eran más enfocados en esa parte coreográfica de bailarines. Y en Guildford School of Acting se enfocaban mucho más en el tema de actuación.
O sea, enfocado mucho más a análisis de texto, técnicas de actuación, acting de song. Acting de song para mí es la materia fundamental para nosotros. El pilar para el actor de teatro musical. Así es, clases de canto, por supuesto. Y sí había clases de danza también, pero no en el nivel del anterior. Y una cosa que me gustó mucho también de Guildford School of Acting es que también había clases de dirección y producción. Entonces fue ahí donde yo empecé a entender que había una parte de mí que también quería estar de ese lado, como director y como productor. Pero sí fue casi te puedo decir que el 100% es práctico y es sobre la técnica de ser un performer de teatro musical. Oye, y yo sé que tú trabajaste con uno de mis letristas favoritos, que es el letrista del Fantasma de la Ópera. Quiero que me platiques cómo fue ese momento que te dijeron, vente, vamos a trabajar para este musical, Exit Alan. Esto pasó en mi último año de la carrera y nos dijeron, viene Richard Stilgoe, letrista del Fantasma de la Ópera y de Expreso Astral, ahí está el Air Express, y viene con Jeremy James Taylor, que es el director de la Compañía Nacional de Teatro de Jóvenes, y están haciendo un nuevo musical original que les comisionaron para abrir el primer Festival Internacional de Teatro Musical en Gales. Y nos dijeron eso y íbamos a audicionar los de teatro musical y los actores. Éramos como 70 o más. Iban a escoger solamente a 7. Uy. Y yo, bueno, a prepararlo, porque aparte tenías que audicionar como parte de lo que, sí, del curso, de lo que estábamos estudiando. Y entré, me acuerdo que canté el himno de Chess. Y era una de las canciones que me salía mejor y platiqué antes de empezar que pues soy mexicano y que esa canción significaba mucho para mí porque habla de este personaje que está fuera de su país, etc. Audicioné y se tardaron como una semana en poner, así como cliché de película, Disney, de poner la lista y pues sí, cuando la pusieron estaba mi nombre ahí en la lista. Exactamente, ese momento para todos los Theater Kids que reconocieron ese momento. Leer que dentro de los 7, porque aparte toda la escuela sabía que iban a hacer ese musical y que venían y que estaba ahí. Y fue increíble. Increíble, porque era un musical original, porque era con Richard Stilgoe, porque nos fuimos 3 semanas a su rancho, el Centro Orfeo, a desarrollarlo. Wow. Su hijo hacía los arreglos. Un sueño hecho realidad, una vez más. Ok, y justamente tocando ese tema que te empezaste a dar cuenta de cosas, te llenas de conocimientos, ya tienes todas tus bases, sales al mundo profesional. ¿Y cómo fue el boom de realidad de decir, ¿cómo? ¿Cómo? Esto ya no es la escuela. Claro, salir ¿Qué de la no te burbuja. enseñaron? Porque actuación, acting de song, canto, voz y dicción, danza, tú lo tenías todo y luego sales y ves que tienes que aprender a usar Excel. Así es. Entonces, ¿qué no te enseñaron? Lo que más hace falta, y creo que sigue haciendo falta, es la parte del negocio, como bien dices. Creo que falta que nos recuerden o que nos enseñen que somos un producto y un producto que se vende y se puede vender muy bien. Porque sabes cómo para tener una audición. Sí. Estoy seguro que muchos de los que nos están viendo de los Theater Kids saben hacer una audición. Sí, grabarla. Y prepararla. Ya tenemos el conocimiento de ¿qué canción elijo? Exactamente. Todo eso es sin problema. Sí. Pero el negocio, ¿cómo negocias un contrato? Y, ok, ya lo negociaste. ¿Y luego? ¿Mi factura? ¿Cómo? ¿Sabes? ¿Qué es eso? Y ahora, además, encima de todo eso, hay que hacer TikToks, hay que hacer redes sociales. Yo tuve que volver a aprender cómo audicionar para una cámara. Y yo con los años desarrollé un taller que se llama Empleabilidad para actores, cantantes, bailarines y otros artistas, donde justamente les hablo de eso. Porque somos una marca, somos un producto. Y no es lo mismo vender un café de olla que un café, ¿sabes? De esos que venden en Starbucks. O sea, es muy diferente. Sigue siendo café. Sí, pero son dos cafés diferentes. Ok, y entonces tú dirías que eso, tú fuiste agarrando experiencia en la vida profesional. Sí, o sea, ya una vez que salí, a golpes. Y encima de eso, lo que me pasó fue esto.
en Inglaterra, cuando yo estaba estudiando, tuve la oportunidad de salir a trabajar y a audicionar, y yo era un latino alrededor de puros británicos, de puros blancos, y yo. Entonces, pues yo era el diferente, y tuve muchos trabajos gracias a cómo me veía. Deja tú si sabía cantar o lo que fuera, por cómo me veía. Pero, así funciona. pero llegué aquí a México, y de pronto era uno más. Uh-huh. Era uno más, un latino más, y había otros 300 como yo. Sí, con tu Ya mismo vi. perfil. Igualitos. Entonces, eso fue para mí de los golpes más duros. ¿Y cuál fue tu primer trabajo profesional? Mi primer trabajo profesional justo lo tuve en Inglaterra. Después de ese año que te cuento de estar en Arts Educational, ahí conocí a Andrew McBean, un muy querido amigo ahora, y fue director mío. Hicimos Once on This Island. Él nos dirigió. Y un día me habla Andrew y me dijo, oye, voy a hacer un show musical para Coca-Cola. Y se trata de... Eso era un gran show de marketing. Era cuando en ese entonces, era en el año 2000, cuando empezó este milenio. Y estaban presentando todas las colecciones nuevas de Coca-Cola, nuevos sabores, había ropa. Y se iban a traer a toda la gente de Coca-Cola de todo el mundo. Wow. Y necesitaban a un mexicano. En particular, un mexicano. No un latino, un mexicano. Porque... pues como sabemos esa marca de refrescos es muy popular en México y necesitaban. Entonces me dijo, quiero que tú vengas con nosotros, va a ser en Berlín. ¡Ay! Y yo, ok. ¿Cómo? Fue increíble porque había gente como Sally Ann Triplett, que fue del elenco original de Vaselina, de la nueva versión de Inglaterra. Gente increíble que yo había visto en escena. Y estábamos todos haciendo ese show. Él pidió permiso a mi escuela para que me pudieran ir. Nos fuimos casi un mes, como un mes. O sea, ¿tuviste tu primer trabajo profesional estando en la escuela? Estando en la escuela. ¡Ay! Sí. Fui el primero de mi generación que tuvo trabajo profesional y fue increíble porque nos llevaron a Berlín y de pronto estaba yo trabajando con gente que son unas máquinas para trabajar, ¿sabes? Y fue increíble y hacíamos el show, y el día que fue la delegación latinoamericana, me pusieron una parte extra donde yo interrumpía el show y decía, bueno, no, ahora vamos en español. Me encanta, y ya cantábamos un pedazo en español. Entonces, por eso te digo, como latino, como mexicano, fue lo primero que a mí me abrió la puerta. Sí. ¿Y cuál ha sido tu experiencia en este negocio? O sea, ¿qué ha sido lo que más te ha marcado de Inglaterra para acá, o sea, para Ciudad de México? ¿Cuál fue la brecha que dijiste, bueno, ya, adiós Inglaterra, quiero CDMX? Pues mira, primero, trabajar en México iba a ser mucho más sencillo para mí, porque pues iba a trabajar en mi idioma, iba a trabajar, sabes, en la industria pues, de mi país, y yo quería ya venir para acá. Fue muy doloroso darme cuenta que todo lo que había construido allá tenía que volver a empezar de cero. Sí, porque aquí no... O sea, supongo que allá hiciste contactos, amigos, ahí ya tenías todo, y de la nada venirte para acá y haz contactos, haz amigos, no estudiaste aquí. No, nada, empecé de cero. O sea, yo cuando llegué no conocía a nadie. No. A nadie. Entonces fue una vez empezar de cero, pero ¿sabes qué? Ahora te puedes ir, estando todos estos años después, ya no me asusta volver a empezar. No me asusta empezar de cero. Creo que no empiezas de cero, empiezas con mucha experiencia. Pero si se tiene que volver a empezar, se empieza. ¿A los cuántos años llegaste a la Ciudad de México? A los 23, tenía 23 años. Ok, entonces, desde que empezaste a estudiar hasta los 23 años, pues me puedes decir que fue toda tu carrera como actor, ¿no? O sea, que todo el tiempo era tu decisión actuar, y no había otro camino. Empecé a querer explorar la dirección. Ok. Porque de pronto me di cuenta que había directores, incluso en la escuela había jóvenes directores que tenían unas visiones bien diferentes a las que yo dije, me gustaría mejor contar la historia de esta manera. Y como que algo empezó en mí. Ajá, exactamente. Pero sí, mi carrera era como actor y dije, bueno, quizá más adelante pueda experimentar o poner en práctica lo que he aprendido como director y de otros directores. ¿Y en qué momento fue cuando decidiste decir, creo que tengo que parar y dar un paso atrás como actor? Porque todo el mundo, todo el tiempo a nosotros, a todos los Theater Kids, estoy segura que nos dicen, ¿cuál es tu plan B? Pero, o sea, si no sirve esto, ¿qué otra cosa tienes? ¿Y cuál es tu otro trabajo? ¿O qué va a pasar cuando estés más viejo y
¿cómo, o sea, qué fue lo que, porque tu mamá no te presionó? Ya me queda claro que en ningún momento fue familiar, en ningún momento tampoco fue que a lo mejor que te haya pasado algo catastrófico en la vida, que te haya obligado a tomar decisiones fuertes. O sea, ¿qué fue cuando eso que dijiste, hoy es el día, tengo que tomar nuevas decisiones? Pues mira, yo llegué a la Ciudad de México y trabajé de muchas cosas. Mi primer trabajo, por ejemplo, fue de cantante de boda. Me encanta. Fui el cantante de boda y me la pasé increíble, pagaban súper bien. Me podía mantener, pero era un trabajo muy demandante, sumamente demandante. Pues sí. Y luego empecé a audicionar y me quedé en diferentes cosas. En México estuve en Selena el musical, hice Emperadores de la Antártida, hice Godspell, hice varias cosas. Pero llegó un momento donde me di cuenta que el negocio que yo pensé que era, no estaba haciendo. Me di cuenta que lo que yo había planeado como negocio del mundo de la actuación no estaba sucediendo para mí. Y de pronto me di cuenta que había compañeros talentosísimos que tenían mucha más experiencia que yo, porque empezaron más jóvenes, que estuvieron en la academia, que estuvieron en programas de televisión. Insisto, gente muy talentosa. Y como esta situación empezaron a pasar más y más seguido, gente que, insisto, tenía más exposición, que había estado en televisión, que habían estado en estos realities, y por supuesto, ahora que produzco, entiendo perfectamente por qué se quedan, ¿sí? Independientemente del talento de todos sus compañeros, que es grandísimo. Y fue donde empecé a darme cuenta que tenía que pensar en algo diferente, en alternativas. Y tenía eso ahí, muy constante, y como a todos los actores nos pasa, hubo rachas donde no había trabajo. No. Empecé a producir, empecé a dirigir, hice mi primera obra que se llama Anuncios Personales y nos fue bastante bien, pero pues igual era un proyecto que había que buscar los fondos. ¿A qué edad tenías cuando empezó esto? Tendría yo 26, 27, okay, más o menos. Y así. Y entonces, nunca se me va a olvidar, cuando yo iba a cumplir 30 años, ya tiene tiempo, dije, basta. O sea, ya no puedo estar viviendo como estoy viviendo de actor. ¿Y a qué me refiero? Era mucho estrés. Entonces dije, ya voy a cumplir 30 años, ¿qué voy a hacer? Porque justo lo que dices, ¿qué va a pasar en mi futuro? Tengo que empezar a pensar. Mi seguro social. Mi seguro social. Mis prestaciones. Y entiendo la vida de ser freelance como actor, pero sí empecé a pensar en esas cosas. Sí, pues ya ya no tienes 20. Ya no tienes 20 y ya sabes que, bueno, pues eres como eres y ya sabes qué adulto. Puedes ofrecer. Eres un adulto, ¿qué sigue? Y en eso estaba yo y fue cosa de terapia, fue cosa de hablarlo mucho tiempo en terapia, porque dije, romantizamos tanto lo que hacemos que dije, le voy a fallar a mi niño, le voy a fallar a mi sueño de niño. Pero también en terapia me di cuenta que era un sueño de niño, que además ya lo había cumplido. Hay que empezar a, como lo dice Mary Poppins, los sueños son elásticos, ¿sabes? Y exacto, qué cursi. Pero es cierto, y ¿será que siempre encuentro confort en los musicales, sí, en los buenos musicales? Y pensé, mi sueño es elástico. Sí. Y entonces la vida me llevó a Mejor Teatro, a trabajar con Don Morris Gilbert. ¡Wow! Yo estaba en mi cabeza, dije, ¿qué voy a hacer? Que tengo que empezar a tener estas opciones que decimos. Y de pronto se abrió una puerta enorme. Don Morris necesitaba un asistente que estuviera con él. El señor es quien es muy disciplinado. Y necesitaba a alguien que entendiera de musicales, que hablara inglés y que tuviera la posibilidad de salir del país, ¿no? Por visa, pasaporte, lo que fuera. Y dije, pues yo la tengo. Yo hablo inglés. Y hablo inglés. Y yo, yes, sir. Entonces, fui a la entrevista y me dijo, vamos a probar un mes. Y le dije, perfecto. Para mí era un sueño hecho realidad trabajar con Morris. O sea, fue mi mes, siempre lo he dicho esto, fue mi mes El Diablo Viste a la Moda. Me encanta, me encanta, me encanta. Fue increíble. Lo veo. Me puso a hacer cosas impresionantemente difíciles de conseguir, pero las conseguía y hacía lo que me pedía, porque después de todo, yo veía el trabajo que estaban haciendo y que estaba haciendo, y además, yo, como te platiqué, uno de los primeros musicales que vi, que fue Que Plantón,
es producción de él. Y yo vi esa producción. Y un día, sentados en su oficina, me dijo, sí, yo me acuerdo perfectamente cuando fuimos de gira a Chihuahua, a ese teatro tan bonito, el Teatro de los Héroes. Y yo estaba ahí. Yo estaba ahí, ¿sabes? O sea, ¡Era el destino! nuestros caminos se cruzaron. ¿Lo ves? Y fue increíble porque pues aprendí muchísimo. Fueron más de 2 años de trabajar al lado de él. Fue de veras increíble, pero entonces fue que tomé esa decisión. Okay. Aquí empieza una nueva versión de lo que yo hago. Sigo estando en el medio, sigo estando en el mundo del entretenimiento, estoy en el mejor lugar para hacer teatro musical, pero lo estoy haciendo de este lado. Y ahí fue donde dije, bueno, entonces me toca empezar a construir desde aquí. Y así fue como dejé de actuar. Me costó mucho, me dolió mucho, pero fue una decisión tomada, pensada, terapiada, y se tomó y la respeté durante muchos años. Y Mario, ¿tú tenías tiempo de sentirte mal mientras otros lo hacían y tú estabas corriendo por lo que tenías que correr y haciendo las cosas que tenías que hacer? ¿O no tenías mucho tiempo de hacerlo? No, sí, o sea, claro, era muy demandante mi trabajo, muy demandante, pero sí de pronto vi todos esos compañeros con los que, digamos, la generación con la que yo llegué, empezaron, más bien continuaron, continuaron y continuaron y continuaron, y de pronto yo estaba viéndolos desde este lado. Crecer. Y hoy, muchos de ellos hoy estelarizan producciones y lo siguen haciendo y crecen y ahí están. Pero no están ahí de a gratis. No. Empezaron desde hace muchos años, solo que yo tomé varios pasos atrás y los vi crecer. Y claro que es doloroso. De pronto es decir, puta, yo podría hacer eso, me gustaría hacer eso. Pero también me volteaba con mi terapeuta o yo solito pensando y decía, pero estoy construyendo otra cosa. Estoy construyendo algo más para mí, para mi futuro. ¿Y estabas feliz al final? Sí, o sea, te puedo decir, fui muy feliz haciendo todos los trabajos, digamos, desde ese lado del escritorio, fuera del escenario, muy feliz. Siempre hice cosas de cultura, siempre hice cosas de entretenimiento. Entonces, no me arrepiento para nada. Y al final también uno aprende más viendo que... Muchísimo. Digo, sí, haciendo también, pero... Claro. ¿Cuántas audiciones no te tocaron ver? Claro, estando viendo cómo audicionaba la gente. Sí, que te increíble. Puedes poner, identificar también uno como actor. Sí. Es padrísimo ver a alguien más haciendo lo que tú también haces, Sí. Y decir, Sí. Y a lo mejor decir, bien, exacto. o decir. O sea, nunca haría eso, nunca llegaría vestido así. Sí, también, sí. Claro, aprendí infinidad. Para mí, siempre lo he dicho, fue una maestría de más de 2 años pagada. Sí. Así es. Y en ese lapso de tu maestría pagada, ¿nunca te dio miedo desaparecer del mapa? Porque digo, al final del día era, párate a la audición, ni siquiera por si te vas a quedar o no, porque necesitan recordar que existes. Somos muchos. Sí. Y antes también muchos, ¿no? Entonces, el punto siempre ha sido, o bueno, como me han enseñado, como me has enseñado, es ve y párate a la audición, quedes o no quedes. Tu propósito es que te recuerden, que te vean todo el tiempo, que sepan que existes, que estás en el mapa. Lo mismo con el TikTok y con las redes, ¿no? Así o sea, pues sube lo que haces, no por ego ni por presumir, no. Aquí estoy. Porque aquí estoy, mira lo que puedo hacer. Así es. Y tú en ese momento no te estabas parando en las audiciones. Tú estabas haciendo las audiciones. Estábamos haciendo audiciones, que cómo hicimos audiciones durante esa época. Y por supuesto, hay un gran miedo, creo que esta carrera es muy celosa y hay un gran miedo a no estar, porque pues santo que no es visto no es adorado. Y sí creo que llegué a ese punto donde yo mismo me decía unas cosas por otras. No estás en el escenario, no estás frente a la cámara, no estás actuando, pero estás construyendo. Ten paciencia. Y pues me armé de mucha paciencia y lo logré. O sea, logré construir pues un patrimonio que ahora me da mucha satisfacción y mucha estabilidad y mucha paz de poder decir, ya puedo regresar a actuar. ¿Tú sabías eso? O sea, ¿tú sabías que eventualmente ibas a llegar a un punto en donde tú te sintieras construido, preparado y listo para regresar a la actuación? Pues no sé si lo sabía, pero en mi cabeza, que yo planeaba, yo pensaba, hay muy pocos señores que hagan teatro musical, ¿sabes? Sí, como que, es verdad. ¿sabes? Hay grandes y maravillosos, pero generalmente son los mismos que hacen el papel del señor. Entonces yo dije, me va a tocar hacer eso.
y estoy bien con él. Mientras sigo construyendo otras cosas. Me encanta esa mentalidad porque muchos, o bueno, a lo mejor hablo por mí, yo no me imagino qué papel voy a hacer cuando sea una señora. O sea, yo siento que siempre voy a tener 20. Y ya vi que Tengo no. una mala noticia. Es espectacular cómo le puedes dar la vuelta a la página con terapia, pero también con tus ideales bien, o sea, es muy fuerte, Mario, o sea, de verdad te admiro muchísimo porque no me puedo imaginar lo fuerte que lo que tú dices, ver crecer a todas las otras personas y querer irte a eso, pero saber que lo estás haciendo bien y aferrarte a tu sueño y aferrarte a que no estabas haciendo algo equivocado. Pues mira, creo que cada quien elige cómo hacer esta carrera, ¿no? Hay muchas maneras de hacerla, hay unos que a mí me parecen mejores, otros que a lo mejor yo nunca haría, pero ahí hay carreras hechas. Yo escogí esta estrategia, me dibujé o me planeé una estrategia y me ha funcionado, pero me tuve que ceñir a ella. Estrategia, entonces, esa es lo la que- palabra, Ujú. estrategia. No todos tenemos una estrategia. Que eso es lo que yo digo que falta en las escuelas. Sí. Hay que enseñar Estrategia. estrategia. Eres un producto, ¿cómo te vas a vender? O a lo mejor necesitas retirarte, como lo hice yo, del mercado un tiempo para que este producto crezca y luego más adelante venderlo como un vino añejo. Sí, claro, no se trata de, bueno, ¿cuál va a ser tu plan B si no funciona? Se Así trata es. de cuál es tu estrategia para Así que es. funcione. Oye, y para ti, ¿qué es tener un patrimonio sólido como artista? Que eso es muy complicado. Pero lo lograste, lo tienes, aquí estás. Justo hablando de estrategia, yo dije, ¿qué tengo que hacer para un día poder regresar? No sé cuándo, para poder regresar y no estar presionado porque si no actúo o si no No me como. quedo, no como o no pago la renta. Dije, pues tengo que hacer lo que hace el resto del mundo. Trabajar, buscarme una manera de tener ingresos que me van a permitir crear este patrimonio. ¿Qué era eso para mí? Mi meta era tener una casa en la que yo pudiera o vivir o rentar. Esa era como mi base. Sí, Y una... teniendo eso, teniendo donde meterme. Sí, teniendo una casa donde una me casa pueda donde- llegar a dormir. ¿sabes? Y Un a lo buen mejor, hábito. en mi cabeza decía, bueno, una casa que tenga 2 recámaras en donde rento una y vivimos ahí y con esa como y... ¿Me explico? Sí. O sea, pensando cuál es el peor escenario. Eso fue lo que me tracé. Después de trabajar con Don Morris, trabajé en el TEC de Monterrey. Estuve 7 años al frente de difusión cultural. Ok. Y ahí, pues bueno, ya estaba dado de alta en el IMSS. Ya teníamos seguro social. Ya tenía seguro social, tenía Infonavit, tenía una serie de beneficios que lamentablemente no tenemos como No. artistas. Entonces fui guardando, hacernos el hábito de ahorrar, Ahorrar. y de saber Nadie cómo. nos enseña. Nadie nos enseña cómo ahorrar. Sí. Y después de estar ahí en el TEC 7 años, me llamaron para trabajar en el IMSS, justamente, al frente de cultura Bien. nacional. Entonces, pues ahí también tenía otras prestaciones, subía el sueldo, tenía, ¿sabes? Pero yo tenía muy claro a dónde iba, muy claro. Y también sabía que no iba a ser para siempre ese trabajo, porque al final del día así es como funcionan ese tipo de instituciones. Sí. Y unos meses antes de salir del IMSS, yo dije, tengo que poner ya todo lo que he estado ahorrando, tengo que buscar una propiedad y comprarla. Y resultó que una prima mía en Chihuahua, que es broker que vende propiedades, me dijo, oye, pues tengo esta, y está en Chihuahua, y está en este lugar, y cuesta tanto. Entonces hice mis números, saqué mi Excel. Bien. Hice mis cuentas y le dije, pues me alcanza. Entonces fue cuando todos estos años de no estar necesariamente en el escenario, aunque estuve, sí hice cosas en el escenario, pero todos esos años, esa estrategia funcionó. Y ahí entonces, está tu porqué. Y ahí está, y ahora la tengo, está rentada, me da una paz tremenda, Claro. ¿sabes? Me permite hacer otras cosas. Además, hablando de patrimonio, pues sucedió una cosa que yo jamás pensé que iba a suceder, que me casé. Me casé y... Ay, sí, el amor. Y yo, ya llegamos a esa ¿Sabes? parte. Que fue increíble porque conocí a mi esposo, Andy Cortina, saludos Andy Cortina, Saludos, Andy Cortina. que ha sido una fuerza impresionante en mi vida personal y en mi carrera. Tenemos una empresa juntos, producimos juntos,
desarrollamos proyectos juntos, tenemos un proyecto de vida juntos, que también fue una cosa que le dije dentro de esta estrategia. Cuando lo conocí, le dije, yo ya soy un señor, ya quiero no solo pasármela bien y qué padre que sí, pero quiero construir. Y mi plan es este. Y le puse todas las cartas sobre la mesa. Le dije, de esto sí quiero que se trate mi vida. Le entras y me dijo, por supuesto que sí. Nos caímos lo suficientemente bien. Para decir, bueno. Se me hace que sí. Y empezamos. Y entonces empezamos a construir un patrimonio juntos. Wow. Y la verdad es que él siempre lo dice, y esto no me voy a quedar con el crédito, él siempre dice, la vida es mucho más fácil en pareja. Y más cuando somos dos personas artísticas. Él es productor, hace audiovisuales. Y una vez que me acuerdo perfecto, antes de salir del IMSS, que te digo que firmé mi casa, dije, lo logré. Creo que ya lo logré. Y entonces decidí que era tiempo de empezar a evaluar la posibilidad de regresar a actuar. Me encanta porque aparte del hecho de que tengas una persona, qué difícil aparte, ¿no? Es encontrar una persona que entienda lo que haces, pero creo que el hecho de que llegara una persona a complementarte y a construir ¿Tú piensas que sin Andy hubieras, no sé, construido lo que ahorita tienes? ¿Hubiera sido diferente? Yo creo que hubiera sido muy diferente, porque ahora cada decisión que tomamos, que son decisiones de vida, es padrísimo, porque incluso cuando tenemos discusiones son muy buenas, porque son muy inteligentes, es un tipo muy inteligente. Lo ponemos todo sobre la mesa. Y yo siempre he sido de, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Cuáles son los pros, los contras, lo peor? Y ahí evaluamos. Entonces, cada vez que tomamos una decisión, decimos, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, cuando le dije, todavía después del IMSS, trabajé en un festival de cine hecho con celulares y wow. hice una serie como productor en línea, Chavorrucos, está padrísima. Después de eso, porque te digo, fue un tiempo de pensar las cosas, cómo lo iba a hacer. Y cuando le dije, creo que estoy listo para regresar a actuar, él me dijo, sí, pero tienes que hacer televisión, para que entonces haya regalías. O sea, su mente empezó a pensar en el negocio. Y yo dije, claro, por supuesto. Entonces, creo que hubiera llegado un momento de volver a actuar, pero estando con él creo que ha sido mucho más fácil porque dos cabezas piensan mejor que una. Claro. Y es una cabeza que entiende perfectamente el negocio. Y eso es lo que estamos construyendo. Ese es tu patrimonio también, es parte de tu patrimonio. Así es. ¿Y Mario, te dio miedo? ¿Te dio miedo regresar y pararte con tu currículum, con tu foto y decir, pues ni modo, me toca formarme y ver tus partituras? Porque claramente cambiaron, porque no son las mismas canciones que ibas a cantar cuando tenías 20 años. Entonces, supongo que te tocó sentarte y decir, ay, ¿cuál va a ser mi repertorio ahora? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a vender? ¿Qué perfil estoy buscando? ¿Te dio miedo? ¿Te echaste para atrás? Bueno, claramente me queda claro que no te echaste para atrás, pero en su momento dijiste, bueno, ¿y si mejor no? ¿Sabes? Estaba tan emocionado, estaba tan entusiasmado de regresar y de volver a hacerlo todo otra vez, que no me dio nada de miedo. Nada de miedo, al contrario, retomé mis clases de canto, retomé clases de actuación, me metí a clases de actuación frente a la cámara, empecé a reviví mi currículum, lo actualicé, porque pues ahora hay un gap bastante amplio. Lo último que hice había sido en el 2016, estaba yo todavía en el TEC y tuve la oportunidad de hacer una obra off-Broadway en el Festival de Teatro Musical en Nueva York con Jaime Lozano, Children of Salt. Fue increíble, pero pues fue una temporada corta, entonces, de un festival. Entonces, pues no había pasado mucho desde entonces. Pero estaba tan emocionado, tan feliz y tan listo que no tuve tiempo de dudar. Simplemente me aventé a lo hondo de la alberca y me fue bien. Me fue muy bien. Increíble. Oye, y pasando un poquito a este tema de el dinero, del patrimonio, de lo que nos da de comer, de lo que te paga tu casa, de lo que te paga tu seguro social, de lo que te da todo esto. ¿Cómo es tu relación ahorita en este momento? Porque en producción supongo que no te preocupabas tanto porque tenías un sueldo fijo, porque sabías que ibas a trabajar, no es como en los actores que hay temporada ahorita y tal vez mañana no, y cuánto va a durar.
Entonces, ¿cómo es tu relación en este momento, pues, con el dinero? Porque al final, digo, no entramos a la carrera y lo primero que nos dicen es, no vas a tener dinero, pero tampoco nos dicen, vas a tener mucho dinero. Claro, no, o sea, pero el dinero es algo de lo que se tiene que hablar. Entonces, ¿cómo tratas y cómo te llevas con el dinero y en el arte? Porque también los prejuicios, como eres artista y no tienen dinero. Claro, y entonces una persona a lo mejor que no se dedica a esto, piensa en un artista y piensa que vivimos en una choza y no tenemos seguro social. Mira, te puedo decir que es una relación que ha mejorado muchísimo, que la he trabajado, que soy el mejor amigo del Excel, pero también aprendí que como un buen freelance tengo que tener varias entradas. Entonces he desarrollado otras maneras de hacer ingresos. Casi todas tienen que ver con el entretenimiento, con el arte. Soy productor. Ahora recientemente yo tenía muchas ganas de hacer radio. Y radio por alguna razón nunca había estado como en mi panorama. Entonces me puse a buscar cursos o talleres de radio. Terminé haciendo uno en la UNAM, padrísimo, y me hice muy buen compañero de los que lo daban, y ahora estoy produciendo como asistente de producción un programa en el IMER, el Instituto Mexicano de la Radio. Una de mis pasiones siempre ha sido enseñar. Entonces doy clases, doy diversas materias. Este taller de empleabilidad para actores, cantantes, bailarines, cómo hacer tu marca, acting the song, el laboratorio de dirección. Doy muchas clases que también, si bien no es el mejor negocio del mundo, pues es una entrada también constante, ¿no? Sí. Pero sí ha sido un trabajo de pues estar en terapia, estar teniendo y procurándome finanzas sanas, sobre todo. Y qué importante lo que dices, y creo que el común denominador es que todas las cosas que haces las amas, y al final todas te llevan a lo que te gusta hacer y a lo que estudiaste. Si bien a lo mejor no estás bailando tapa arriba de un escenario haciendo musicales en este momento, pero todas te llevan a algo que te gusta. No estás haciendo algo que te despiertes y digas, es que si no hago esto no voy a comer. Estás haciendo puras cosas que te gustan. Y creo que esto es muy importante. Darnos cuenta que sí se pueden hacer cosas que nos gustan. A lo mejor no vamos a estar ahorita en Broadway, pero para llegar allá y en el proceso comer, hacer cosas que nos sirvan y que nos entre un dinerito. Por supuesto, y creo que después de la pandemia que vimos a tantos y tantos performers sin trabajo. ¿Qué hicimos? Tengo buenos amigos que ahora son excelentes pasteleros, sí, fotógrafos, ¿sabes? Creo que fue un parteaguas para que nos enseñó que somos creativos al final del día, y entonces eso nos va a ayudar a tener ideas para tener mayores ingresos. ¿Y cómo fue tu regreso al escenario? O sea, ¿qué fue la primera cosa que hiciste cuando te paraste con tu hojita y te dijeron, órale va, métete, vente, y que llegaste a tu primer día de ensayos y otra vez a lo mismo como si tuvieras 20? Pues mira, fue un sueño hecho realidad otra vez. Te digo, estaba yo como si tuviera 17 años otra vez, audicionando por primera vez. Ya tenía yo mi currículum listo, había revisado mis canciones y salió una convocatoria para un espectáculo de banda y canciones norteñas. Y yo, ¿qué es esto? Siempre había sido un sueño personal hacerlo. En todos los karaokes yo siempre cantaba canciones de banda y estaba yo listo, tenía mi outfit de banda y todo. ¡Ay, me encanta! Y dije, pues voy, tienes que mandar un self-tape. Y entonces pues fue cuando empecé a hacer mis videos y lo mandé. Y luego me citaron El self-tape cantando Te Presumo. Y entonces lo mandé, me dan callback y como a las 2 semanas me hablaron y me dijeron bienvenido a Banda para Todos. ¡Wow! Fue increíble, ¿Y ¿no? qué sentiste? Uf, nunca se me va a olvidar porque hice conciencia de eso. El día del estreno, la obertura, estaba una banda sinaloense completa en el escenario, pitando a todo lo que daba, y yo dije, control save este momento. O sea, lo que estoy sintiendo ahorita, quiero recordarlo para siempre. Yo me sentía la persona más plena del universo. No duró mucho ese show, pero me dio toda la validez, me regresó mucha confianza en mí de que estaba en el camino correcto.
Y en cuanto a teatro de texto. Teatro de texto. Fíjate que pasó mucho tiempo. Porque, perdón, pero en Banda para Todos ensayabas canciones. Canciones O sea, y coreografías. Sí. no tenías textos Texto. No, habladitos. no. Era Era un show, era un show. para el público, para que el público estuviera de fiesta y se la pasó increíble. Pero pasó el tiempo y hice otras cosas, empecé a hacer cosas de narración, cosas de voiceover y demás. Empecé a desarrollar otros proyectos como director y audicionaba para muchas cosas, estuve cerca de quedarme en varias cosas, porque también llegaron los nos. Sí, por supuesto, como te tenían que llegar. Pero bueno, yo estaba feliz. Y curiosamente fui a hacer audición para un musical. Y el personaje requería que fuera un hombre más adulto, que no cantaba. Conozco al productor y me dijo, Mario, pero no canta. Yo le dije, no importa, quiero que me vean. Yo soy el adulto. Yo soy el adulto. Entonces preparé el personaje, me mandaron 2 escenas. Al final no me quedé, me avisaron muy amablemente que no me quedé. Se quedó otro actor que es muy bueno. Y al poquito tiempo fui al teatro a ver a una compañera en una obra. Y me topé a una persona y me dijo, oye, ¿tú eres Mario Cortés? Y yo, sí. Me dijo, yo estuve en tu audición de este musical. Y yo, sí. Uy. Me dijo, me gustó mucho tu trabajo. Tengo una obra y me gustaría que la leyeras para ver si te gusta. Uno no sabe para qué está audicionando. Uno nunca sabe para qué está audicionando. Y total, nos compartimos el teléfono y me dijo, te voy a mandar la obra, léela y me dices qué te parece. Y la leí esa misma noche. Resulta que, como te dije antes, cuando era niño, yo veía todo el tiempo la televisión. Y en esa época salían comerciales de las obras de teatro también. Así como salía el de Cats, salían Adorables Enemigas y salían muchos. Wow. Y yo me acuerdo que salió el comercial de una obra con Enrique Álvarez Félix, protagonizando una obra que se llamaba Alerta en Misa. Y entonces abro yo lo que me mandó este productor y era Alerta en Misa. ¡Guau! Y la leí y dije, yo necesito hacer esto. Sí. Son 2 personajes, el adulto y el más joven. Y yo dije, ¿no será que me quiere para el más joven? Seguro soy el más joven. Seguro me quiere para el joven. No, me quería para el sacerdote de más edad. Ya terminé de leer y le escribí en ese momento a Pepe, el productor, y le dije, sí, quiero hacer esto. Es un gran reto, son solo 2 personajes, quiero hacerla. Y fue mi regreso a la obra de texto. Obra de texto. Así es. Entonces, uno nunca sabe para qué está audicionando, nunca sabes quién te está viendo, quién tiene otros proyectos. Y ¿Quién te va a querer? ¿Y quién te va a querer? Entonces fue una gran experiencia. Fue otra vez una gran validación para mí como actor, de pronto no hacerlo sin música, sin bailarines, sin nada, y estar haciendo una obra de texto, pues prácticamente con un compañero y tú que estamos solos en el escenario. ¿Y qué sentiste de pisar el escenario? Porque ya no era el escenario de Banda para Todos, era un teatro, y aparte ese teatro es precioso, que tienes al público pues alrededor de ti, o sea, a lo mejor no lo tienes aquí, literal lo tienes... Sí, en los 3 frentes. En los 3 frentes, ¿y qué sentiste? Porque aparte, digo, no sé cómo se ve de arriba, pero pues, supongo que ves las caras, ¿no? Ves a tu gente, sí. ¿Qué sentiste cuando viste a Andy? Nosotros, sus alumnos, lo fuimos a apoyar y a gritar. ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue ese momento? Pues fue muy satisfactorio, sobre todo después de tantos años de dar clases, que venga la gente y los alumnos con quienes has trabajado tanto a verte en el escenario, es un poco de, no puedo quedar mal. O sea, no puedo no hacer el trabajo que hemos venido, ¿sabes?, desde tantos años. Entonces, era un poco de presión, pero fue padrísimo porque compartí con gente muy querida y con el resto del público una parte de mí que también yo estaba explorando por primera vez desde hace mucho tiempo. Sí. Y que como actor, ¿qué cosas sientes que has madurado? ¿Qué de diferente hay en ti de cuando tenías 17, 20 y que fuiste creciendo a ahorita que a lo mejor escuchas o ves cosas que dices, ay, bueno, eso a esa edad lo hubiera hecho yo, pero en este momento no? Pues justo eso. Creo que ya no soy tan impulsivo como era cuando empecé. Okay. Antes siento que todo era muy de vida o muerte. Si algo me ha dado la edad,
y la etapa de no ser actor es paciencia. Okay. Es la paciencia. Y sí creo que es una habilidad que he desarrollado. Porque antes, y por supuesto me pasa, estoy así, cuando me van a avisar, gracias a los que sí avisan, pero ahora también lo tomo de otra manera. Los nos, digo, ok, recientemente hubo una cosa en la que no me quedé, que tenía muchas ganas de quedarme, y cuando vi el resultado dije, entiendo perfectamente ¿Por qué no? por qué no estoy y qué bueno que no estoy. Mm. Y no quiero que suene a que, ay, estoy ardido, mucho menos. Qué No, bueno. no, para nada, porque yo aplaudo muchísimo y como te digo, me encanta ver que todos mis compañeros con los que empecé alguna vez siguen estelarizando. Y qué bueno, es una obra musical que quería hacer, no me tocó, pero qué bueno que no, porque mi parte creativa me hubiera dicho, híjole, creo que este no es el tipo de show que yo hubiera hecho. Ok, Entonces, así es la vida. pues sí. Oye, Mario, ¿y sientes que a través de los años es muy cliché todo esto que nos dicen? Incluso Mario alguna vez me lo dijeron cuando me rompieron el corazón. Yo me acuerdo perfectamente que tú me dijiste, deja de llorar, esto te va a hacer mejor actriz. Y yo dije, ah, pues sí. Entonces, dejando un poco de lado el cliché, ¿crees que te has vuelto mejor actor? O sea, que actúas desde un lugar más sabio, más profundo, con más realidad. Sin duda, porque otra de las cosas que te da, y lo veo con mis compañeros que son también más grandes, te da otro peso, ¿sabes? Te permites jugar más. Y luego jugar dentro de los límites de la disciplina. Pero cuando yo empecé a actuar, yo quería ser perfecto. Quería que todo fuera como es. Porque si me salgo de la perfección, de cómo es, ya no voy a ser profesional. Y me doy cuenta ahora que te permites otras cosas que cuando estás más chavo. Ok. Y en una función, ¿qué te da más satisfacción? ¿Un aplauso? ¿La función en sí como pues vivirla y así? ¿O el proceso de ensayos de la función? El pago. Listo, siguiente pregunta. No es cierto. La verdad es que todo, o sea, la oportunidad de poder estar arriba de un escenario, eso es para mí lo más importante. O sea, yo respeto el escenario, el trabajo de los demás y mi trabajo. Entonces te puedo decir que lo que más satisfacción me da es poder estar arriba del escenario haciendo un buen trabajo. Oye, y ahorita ya que estás aquí en este momento en donde tienes todas las cosas que haces, donde sigues haciendo audiciones, ¿cambiarías algo de lo que hiciste antes en tu vida para llegar al momento en el que estás ahorita? Sí, me hubiera enfocado más en hacer audiovisuales. Yo vengo de una generación quizá o de una manera de pensar donde si eras actor de teatro musical, hacías teatro musical. No tele. O teatro. No tele, porque la tele es, ¿sabes? Y hoy me doy cuenta que en México la televisión es la reina. Me hubiera gustado darme esa oportunidad desde que llegué y no hasta... Yo empecé a querer hacer televisión hasta el 2016, justo después de regresar de Nueva York. No es que sea tarde, nunca es tarde, nunca es tarde, pero sí creo que me hubiera gustado empezar antes. Y tú hablas que en ese momento no tenías tanto miedo, pero muchos de nosotros nos morimos de miedo. Entonces, ¿qué le dirías a alguien que ama esto, que tiene el miedo de no poder sostenerlo, de decir, es que yo no soy Mario, es que yo no soy como todos ellos, yo solo soy yo y estoy aquí en Chihuahua o estoy aquí en Querétaro y cómo me voy y cómo dejo mi casa? ¿Qué le dirías a esa persona? Creo que lo mejor que pueden hacer es dejar de romantizar. Es maravillosa esta carrera y te va a dar la oportunidad de hacer cosas increíbles, maravillosas. Te va a dar, lo he dicho aquí como 18 veces, estar frente al público. Eso es increíble. Es el cómo llegar. No lo romantices. Eres un producto. Habla con tus amigos que se fueron a hacer marketing. Hay un camino, hay una estrategia. ¿Cómo lo vas a hacer tú? Yo les digo a mis alumnos, si tú vives en Chihuahua o en cualquier lugar de la República que sea, o incluso aquí, ¿cuánto me sale que mi sueño se haga realidad? ¿Es un boleto de camión? ¿Es una renta al mes?
tengo que trabajar 15 años o 14 años como yo para poder tener esta estabilidad y luego hacerlo, pues se hace. Y entonces, todos los días vas construyendo. Sí. Hay gente que tiene mucha suerte y pareciera que le caen las cosas del cielo. Pero la gran mayoría de la gente trabaja mucho y muy arduo para tener éxito de la noche a la mañana. Entonces, hay que trabajar. ¿Tú crees que hay sueños inalcanzables? No creo que haya inalcanzables. Yo tengo compañeros, gente que quiero mucho, que ha logrado cosas que yo digo, ¿cómo te admiro porque lo haces? Y hay gente que me dice, Mario, lo que tú nos platicas, wow. Y para mí, pues es solo el trabajo. Entonces, no creo que haya imposibles. Creo que hay trabajo, creo en el trabajo, creo en la estrategia y creo que todo es posible. Oye, Mario, ¿y tú cómo lidias en este momento de la vida con los nos? ¿Te siguen doliendo tanto como nos duele a nosotros? ¿Va a doler por siempre? Sí, pero... ¡Renuncio! No, porque, oye, siempre va a haber nos. O Sí. sea, insisto, con Andy Cortina, que compartimos oficina, él le toca ver muchos self-tapes, le toca revisar self-tapes de actores y actrices muy famosos. Wow. Y yo veo eso y de repente, pues, no se quedan, ¿sabes? Y son actores, los top actores que hay en México y actrices, y no se quedan. Entonces, eso me hace ver que siempre van a seguir los nos. Ok. Oye, ¿y qué le dirías a todos los Theater Kids que nos están escuchando, que tienen a lo mejor un queso en su mano y un sueño en la otra, o que están aquí en la Ciudad de México, pero a lo mejor ya se quedaron en su zona de confort y a lo mejor ya no saben si seguir o no seguir en este camino? A todos los Theater Kids que nos están viendo y que tienen ese sueño de hacerlo, yo les diría que lo que sea que decidan hacer, háganlo profesionalmente. Si tú quieres ser lo que sea, no me importa lo que... los médicos o abogado o actor o actriz, bailarina, tienes que hacerlo de la mejor manera, porque es muy fácil ser un artista mediocre. Es lo que más hay. Si vas a ser performer, entrénate, estudia. No tienes que estudiar una carrera o una carrera fuera de México, lo que sea, pero puedes armarte tu carrera. En México son pocas las academias o las escuelas que te ofrecen una formación completa en teatro musical, por ejemplo. Las hay, pero es muy importante que cuando empiecen a formarse lo hagan de la mejor manera y lo más profesional posible. Porque el día de mañana todo el mundo me dice, pero es que nadie me va a pedir mi título. Por supuesto que no, y menos en una audición. Nadie me ha pedido mi título hasta el día de hoy. Pero sí se nota la formación de alguien que lo ha hecho profesionalmente a alguien que lo ha hecho mediocre. Si lo vas a hacer, hazlo de la manera más profesional que puedas. Mario, de verdad no sabes lo agradecida que estoy porque estés aquí, porque nos hayas contado todas estas cosas. Estoy 100% segura que va a haber muchos Theater Kids en sus casas escuchándonos, que se van a motivar. Al menos yo hoy voy a salir muy motivada, okay. Voy a salir con más ganas de seguir preparándome y de seguir haciendo más cosas. Eres un gran ejemplo, un gran maestro, un gran amigo, un gran actor, un gran director. Te admiro de todas las maneras posibles y de verdad estoy muy agradecida porque nos hayas acompañado. Cuéntame, ¿en dónde te podemos seguir? Pues me pueden encontrar en redes sociales como @mazcortés, M-A-Z Cortés, con S como Lolita, en todas las redes sociales. Muchas gracias, Mario, muchas gracias. Y aquí en este podcast tenemos una tradición, una pequeña tradición que nos gusta hacer antes de cerrar el capítulo. Yo soy Monse, con T de teatro, tú eres Mario, con M de... Yo soy Mario, con M de muchos musicales. Me encanta, Mario, y estoy 100% segura que si el niño que fuiste supiera la persona que eres hoy y hasta dónde has llegado, te estaría aplaudiendo de pie. Muchas gracias. Gracias a todos los Theater Kids por ver el capítulo de hoy. Gracias, Theater Kids. 5, 6, 7, 8. Y bueno, mis queridos Theater Kids, síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos como @lostheaterkids. Suscríbanse al canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver cada uno de estos episodios. Y en Spotify descarguen los episodios que vienen porque están potentes, increíbles y les van a encantar. Déjenos sus comentarios, todos los leemos y todos los contestamos.
Nos vemos en el próximo episodio para más chismecito teatrero. Bye. Los Theater Kids, el podcast.